10.000 kilómetros, 3 meses, vamos a ir comentando todo sobre el coche, la degradación de la batería, porque ya con 10.000 kilómetros podemos ya hacernos una idea de cuánto nos va a durar la batería, porque yo he estado monitorizando con TeslaMate todos los datos que he hecho con el vehículo, la carga de qué tipo, a qué velocidad, dónde he cargado, todos los trayectos que he hecho, todas las medias de consumos, todo, y os lo voy a contar en este vídeo. Primero vamos a comentaros algunas curiosidades de cómo he medido todo este tipo de datos. Y es que la herramienta que he estado utilizando se llama TeslaMate. TeslaMate no es más que una aplicación que desplegamos en nuestra propia máquina, ya sea un dispositivo conectado siempre a la red como una Raspberry o un NAS, o contratamos una VPS, puede ser la gratuita que ofrecía Oracle o cualquier proveedor de servicio, donde hace falta algunas pequeñas dotes del mundo de software, de la programación y de ingeniería. No es muy complicado de instalar, hay tutoriales para seguir, pero sí que es verdad que tenéis que tener un conocimiento como mínimo medio en informática. Por suerte yo ya estaba espabilado desde el día que hice el pedido de mi Tesla, así que desde el día 1 he estado monitorizando al completo todos los recorridos de mi Tesla. La única exclusión que ha habido es desde el día de mi entrega hasta mi casa, ya que tenía que dar de alta la API Key y 1000 cosillas de inicios de sesión para dar acceso a la aplicación de TeslaMate, pues acceso a mi vehículo. No lo tenía físicamente, no lo tenía añadido a mi aplicación, no podía ir registrando. Es por eso mismo que podemos ver como el odómetro pone 11.141 kilómetros, sin embargo lo logged, que es básicamente lo que está registrado, son 10.993, 11.000 kilómetros. 250 kilómetros ha sido de mi viaje a casa, entre otras cosas. No voy a ponerme muy grandilocuente o ponerme a explicarme demasiado, porque ya estáis viendo la degradación. Y es que hablamos que en unos 11.000 kilómetros tenemos un 1% de degradación. Para simplificarlo lo podríamos dejar en 10.000. Podríamos decir que a los 100.000 kilómetros tendremos un 10% de degradación, un 10% de pérdida en kilometraje. No, esto se debe a que la pérdida y la degradación no es lineal, las reglas de tres no funcionan con la química y con este tipo de productos. Pero tengo buenas noticias, y es que la curva de degradación en el ciclo de vida de las baterías, en mi caso el FP, nos beneficia a largo plazo. Y es que tal como podemos ir observando, la degradación en los primeros kilómetros cae en picado. Pero ojo, en picado apenas un 5 a un 8%. Y ponemos kilómetros por poner un tipo de medida, pero podríamos poner también el tiempo, y es que las LFPs tienen muchos ciclos de carga y lo que más aumenta la degradación es su tiempo de vida. Simplemente por existir las LFP se degradan. Y aunque esto parezca terrible, no pasa nada, la curva de degradación, al menos en los casos de mi batería LFP, favorece a la larga porque como podemos observar la degradación va decayendo, más bien va disminuyéndose poco a poco la degradación hasta estabilizarse. En este caso podemos ver un caso que pone aquí, compré un Model 3 con 40.000 millas, unos 70-80.000 kilómetros, no me salen las mates ahora, con una degradación significante. ¿Qué puedo hacer? Amigo, no puedes hacer mucho. Aún así podemos ver cómo esta curva de degradación es muy similar a lo que os he comentado. Al inicio cae en picado, pero luego se estabiliza por los años y los años y los años. Es donde actúa los 65 kilovatios que tenemos en bruto a los 60,5 kilovatios que tenía usables como nuevo. Poco a poco se van desbloqueando esas celdas, los kilovatio hora, para ir compensando la pérdida y hacer que la degradación sea lineal. Esto hace, para aparte de proteger la batería de mucha alta tensión o de poca tensión para ir compensando, nos permite ir por cada kilovatio hora que vayamos perdiendo por el paso del tiempo, ir desbloqueando poco a poco para que la degradación no se note tanto. Por eso mismo una LFP podría durar perfectamente 800.000, 1.000.000 de kilómetros. Ahora bien, al 80 o al 75%. Es por eso mismo que en una regla de 3 digamos que a los 100.000 kilómetros perderíamos un 10%, pero a los 200.000 kilómetros no perderíamos un 80%, porque como ya digo, podemos llegar a los 800.000 kilómetros con un 80% o un 75%, y es por eso que la curva va poco a poco estabilizándose. Mi caso es un poco más peculiar, yo no cuido la batería. Yo vivo por la zona de la Comunitat Valenciana, en la comarca de la Safor. Por aquí tenemos múltiples cargadores gratuitos, como no es el caso de Madrid, donde solo hay centros comerciales, uno por el Escorial, por Torrelodones, pero lo más normal es que los cargadores en Madrid, la gran mayoría ya sean de pago. Por aquí siguen siendo gratuitos. ¿Qué implica esto? Que si yo veo que tengo un cargador gratuito, por más que tenga un 80% de batería o un 5% de batería, yo lo enchufo a cargar. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Y esto obviamente repercute en la salud de la batería? Pues sí, perfectamente puede repercutir. Al final, si nos vamos al otro extremo, donde la batería
la cuidamos al máximo y tan solo realicemos trayectos donde vayamos del 55% de la batería al 45%, nosotros seríamos esclavos del coche. Y no el coche trabajaría para nosotros, sino nosotros para él. Y yo no me lo he comprado para disfrutar. Por tanto, podemos ver como da igual cuando cargaba, sin controlar la curva de carga, sin tener mucho en cuenta las temperaturas, yo disfruto el coche. Con una carga alterna de 1,88 megavatios hora, que implica un 86,18% y apenas 13,82 en continua. Como podéis ver, para los que no lo sepan, la alterna es la conexión monofásica o trifásica, es decir, la que tenemos en nuestra casa o en los cargadores de no más de 22 kilovatios. Los típicos gratuitos suelen ser de 22, aunque nuestro coche apenas coge 11. Esto es uno de los fallos que siempre me he quejado. Este sería el kilometraje que habríamos perdido, 2,7. Ahora mismo me marcaría el coche al 100% 436 kilómetros. ¿Se nota respecto a los 438 kilómetros que me ponía al inicio? No, solo se nota cuando hacemos estos vídeos, cuando vemos la degradación exacta. Quiero también recordaros que, a pesar de que ponga y lo divida entre tipo de energía, sea en continua o sea en alterna, está demostrado en los últimos estudios que no importa si lo cargamos tanto en continua como en alterna. Al final, lo más importante y lo que más beneficia y o perjudica a la batería es cómo controlamos los cambios de temperatura. Si lo conectamos a continua, si está la batería bien precalentada y no hay tanto cambio drástico de temperatura en poco tiempo, no pasa nada, las celdas no se van a estropear más o menos. La cuestión no es que el frío tire las baterías o el calor les beneficie, porque puede estar muy sobrecalentada o muy fría. Lo importante es que el cambio de temperatura, para que las celdas se expandan o se contraigan debido al calor y cambios de temperatura, sean lo más mínimo posible o lo más lentos posible. Eso es lo que más degrada a las baterías, la temperatura. Lo cargues a 5000 kilovatios hora, perdón, a 5000 kilovatios o a 10 kilovatios. Si lo estás cargando a 10 kilovatios pero la batería está a 300 millones de grados, te va a degradar mucho más que si lo cargas a 500 kilovatios y la batería está a 60 grados, a la temperatura que toca. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa la potencia, lo que importa es la temperatura. Y no pasa nada porque Tesla tiene un muy buen software para gestionar la batería. Por eso mismo, cuando precalentamos la batería antes de llegar a una supercarga, es capaz de cargar más rápido y a más potencia que si no la precalentamos. ¿Por qué? Porque si no la precalentamos y llegamos y cargamos a 150, 180 kilovatios, veréis que el coche pone apenas 70, 80, no pasa de ahí. Pero porque está utilizando parte de esa potencia para cargar, bueno, mejor dicho, está usando parte de la batería ya cargada para calentar la batería lentamente, para ir poco a poco subiendo la temperatura y subiendo la potencia. Y lo importante es que las temperaturas sean continuas, que no hayan grandes saltos. TeslaMate no tan solo guarda este tipo de datos, tenemos miles de cosas y datos que se guardan en una Postgres, una base de datos Postgres, y el Grafana de TeslaMate simplemente nos muestran gráficas respecto a esos datos de la base de datos. Otros datos que podemos ver es dónde he estado cargando, un mapa de calor, como estadísticas de carga. Obviamente no os voy a enseñar lo que pone por aquí abajo, los donde he cargado y tal, porque salen ubicaciones familiares y no os voy a hacer mucho zoom en el mapa porque también me la podríais liar. No queremos eso. Aquí podemos ver el kilometraje que he estado haciendo en los últimos 3 meses que tengo en propiedad del vehículo. Como podéis ver, lo empecé a registrar el día 1 de octubre, que es cuando me lo entregaron. Me lo entregaron el 30 de septiembre, pero muy a la noche. Por tanto, llevo registrado desde el 1 de octubre. Luego aquí tenemos el Vampire Drain, que es básicamente el drenaje fantasma que sufren las baterías de los coches eléctricos. Y es que al estar en stand-by, al igual que una batería de 12 voltios de un coche de combustión, también pierden batería los coches eléctricos. Aquí podemos ver luces y sombras. Podemos ver, por ejemplo, un periodo de 18 horas donde apenas se ha perdido un 0% o equivalente a 1,47 kilómetros. Y vemos muchos saltos, como por ejemplo aquí que vemos un 8% por 17 horas, que equivale a 40 kilómetros de pérdida. Claramente hablamos aquí del modo centinela, y es que un modo centinela consume una barbaridad, y estoy a la espera de la actualización que tiene Cybertruck, que supuestamente reduce el porcentaje de batería, es inferior, consume menos y haría aún más útil el modo centinela. Y es que en un standard range, como es en mi caso con batería LFP, al final, si pensáis, un long range que tiene en vez de 60 tiene 75 kilovatios hora, el modo centinela consume lo mismo. A diferencia del long range, que al tener doble motor consume un poquito más, el modo centinela sigue consumiendo el mismo sistema de 12 voltios. Por tanto, en un Tesla
de gran autonomía, el modo centinela porcentualmente consumirá menos. Porcentualmente. La pérdida de kilómetros será probablemente la misma. Pero si tenéis un 50%, os vais 3 días al monte y activáis el modo centinela, en un standard range probablemente termináis con un 25%, 23%, y a lo mejor con un long range aún tenéis un 34, un 32, no mucho más, porque son apenas 15 kilovatios de diferencia. Pero aproximadamente hablaremos de unas cifras similares. Aquí podemos ver todo lo que he estado visitando durante todo este tiempo. Obviamente no voy a hacer más zoom por temas de privacidad, pero ya veis como poco a poco voy a ir completando la rutita del mapa. En 3 meses no me ha dado a visitar mucho más, aún así creo que 10.000 kilómetros en 3 meses es un kilometraje interesante. Hablamos de 30.000 kilómetros anuales, 30.000, 40.000 si extrapolamos así un poco la regla de 3, pero aún me faltan muchos checks que quiero hacer, algún viaje por Europa, comentaros obviamente todo este tema de la experiencia de viajar por Europa con Tesla. No quiero acercarme a Italia porque yo ya he conducido por Italia un coche de alquiler y es un sufrimiento. Pero bien, podemos observar que he estado por aquí conduciendo bastante por el centro de Madrid, cosa que los que no tienen etiqueta tristemente no pueden decir lo mismo. También hice un poquito de turismo por Teruel, porque sí, Teruel existe. Y la verdad es que esperaba haberme recorrido más veces Valencia. Por lo que sea, hay mucha zona hay muchos kilómetros por la zona de Benimaclet. La verdad es que la frecuento bastante. Ahí viven muchos amigos míos y demás. Pero bueno, podéis ver que TeslaMate es una herramienta bastante interesante. No es la única. Está Tesei o Tesa, quiero recordar, o algo así se llama, creo que es Tesi, que es de pago. Técnicamente TeslaMate es gratuito, pero también hay que pagar un proveedor de hosting y es más difícil de montar, pero yo creo que a la larga puede salir más barato TeslaMate. También es verdad que TeslaMate es tal cual es. Si queréis más funciones tenéis que ir actualizando manualmente del repositorio de GitHub. Pero yo creo que es bastante interesante ver este tipo de datos, como por ejemplo los días que he ido actualizando de versión de software. Empecé con la 2468, 32.7, 32.91, hasta la 45.32 que es la que tengo ahora. Y también con qué previsión de kilometraje tenemos según cada versión, porque como ya sabéis, cada vez que Tesla actualiza la versión de software es posible que cambie la autonomía esperada. Aunque como digo, lo que marque, si marca 436, 438, 434, no os preocupéis por ese numerito, eso no indica la degradación. En una actualización te puede ser más, en otra actualización puede ser menos, la BMS está calibrando algo, la BMS está mal calibrada. Además, no interesa nunca, realmente no interesa, no es útil, no es sano, no es bueno para la batería ir de 100 a 0 en un viaje. Usualmente vas a parar cada 2 horas o 2 horas y media cuando el cuerpo te pida mear, y eso suele ser de un 100% a un 20%. A lo mejor con una degradación increíble con el paso del tiempo, ese 100% al 20 es un 100% al 16. Podemos seguir viviendo, no nada. Y hablamos de una degradación ya bastante más considerable. Ya digo, si queréis saber este tipo de truquitos podéis suscribiros. Creo que son datos bastante interesantes y no será lo único que os iré diciendo. Os contaré cosillas más interesantes. Así que ya sabes, suscríbete y bueno, de paso un me gusta. Ahora seguimos. Mira, un overview. Aquí tenemos el overview en general. Tenemos una media de 18,1 kilovatios cada 100 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Una media bastante elevada. Como ya sabéis, yo le piso bastante. Pero vamos, esto sería el resumen que os quería ir comentando de los primeros 10.000 kilómetros. Ya sabes, puedes dar like si quieres que YouTube te recomiende más este tipo de vídeos, porque esto lo iré haciendo con el paso del tiempo. Lo haré a los 6 meses, o a los 20.000 kilómetros, a los 50.000, a los 100.000. No sé que me compre un Model 3 Performance, que ya me está picando la oreja. Así que gracias chicos por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo. Comenta, deja tu opinión en los comentarios, yo los leo todos. Total, tengo 300 suscriptores, no me ve ni Dios, pero yo sí que lo leo todo. Así que nada chicos, muchas gracias por el vídeo y nos vemos a la próxima.